Saludos a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente al Diplomado en Gestión de la Calidad. En este nuevo vídeo estaremos hablando de principios de estadística, el módulo 4 de este diplomado. Y vamos a ver algunos conceptos básicos. Estaremos hablando, los tópicos que estaremos hablando de los tipos de datos y sus variables. Vamos a ver muestras versus población. Hablaremos de las ramas de la estadística y trataremos en particular, empezaremos con la estadística descriptiva, las herramientas para el análisis de frecuencia, medidas de posición y de dispersión, las tablas de frecuencia, los histogramas, las gráficas de puntos y las gráficas de árboles y hojas. Bueno, como segunda parte de este vídeo vamos a ver la estadística descriptiva y análisis de frecuencia. Estadística descriptiva, vamos a ver ahora el análisis de frecuencia, que es una herramienta fundamental en el análisis de datos. La tabla de distribución de frecuencia, que es lo primero que vamos a ver, es un dispositivo para la agrupación de datos y facilitar su interpretación. Tomamos como ejemplo esta tabla que corresponde al tiempo de espera en minutos en una bomba de gasolina. Antes de que les dé risa esto obviamente es anterior al bloqueo. Nosotros, en este caso, ¿cómo vamos a agrupar los datos? Bueno, la idea es agrupar los datos en una tabla de frecuencia, que es cuántas veces aparece no cada uno de los datos, sino agrupar los datos en clases, en grupos, irlos agrupando y irlos numerando. Entonces, ¿cuál sería la metodología? Vamos a verlo inmediato. Bueno, primero es identificar la unidad de medida, o sea, la precisión de los datos, cuántos decimales le vamos a colocar a cada uno de los datos, dependiendo de no solo como los datos como están en la tabla, sino cómo los vamos a agrupar. Ya vamos a ver un poco de eso. Después obtener el rango de los datos, que sería el valor máximo menos el valor mínimo, eso lo vamos a llamar R. Y luego se elige un número de clases. Una clase es el grupo, cada uno de los grupos donde vamos a colocar los datos. Entonces elegimos el número de clases y esto le vamos a dar, si el número de clases es n y tenemos un rango R, entonces la amplitud de las clases, el tamaño de cada clase sería R sobre N. Y luego que tenemos entonces las distintas clases, hacemos el conteo de los datos, cuántos datos corresponden a cada clase, y construimos la tabla. Para el número de clases no hay ninguna regla, digamos, hay apoyos en general. Pudiéramos decir que si el número de datos es menor de 50, se eligen de 5 a 7 clases, estaría bien. Entre 50 y 70 de 6 a 10 clases, entre 100 y 250 de 7 a 12, y más de 250 datos puede ser de 10 a 20. Normalmente los datos pudieran estar entre 5 y 20, entre 3 y 20. El número de clases ya sería suficiente. Como esto normalmente esto se hace con programas ya automatizados como el Excel o el Minitab o muchos, entonces uno lo que hace es tomar distintos números de clases, porque eso es un clic en la computadora, ¿no? Vamos a ver en este caso, en esta tabla de los tiempos de espera en la bomba de gasolina, tiempos en minutos, cómo haríamos esos cálculos que acabamos de mencionar ahorita. Bueno, en esta tabla tenemos el valor máximo de esta tabla es 6,2 minutos, el valor mínimo es 1,8 minutos, entonces el rango sería 6,2 menos 1,8, 4,4. O sea, los datos van todos entre 1,8 minutos y 6,2 minutos, lo que implica un intervalo o rango de 4,4 minutos. Si elegimos 6 clases, entonces el ancho de cada clase, el intervalo de cada clase serían 4,4 entre 6, sería 0,73. Eso pudiéramos aproximarlo a 0,8 o incluso a 1, o sea, no tiene que ser, pudiéramos tener el ancho de clase como 1, entonces los datos pueden ir, como el menor es 1,8, pudieran desde 1 a 2, sería una clase, de 2 a 3 sería otra clase, de 3 a 4 otra clase, y así tendríamos las 6 clases distintas. Al hacer esto,
tendríamos que en la clase de 1 hasta 2 hay un dato, entonces la frecuencia es 1, de 2 hasta 3 hay 9 datos, de 3 a 4 11, de 4 a 5 12, de 5 a 6 5 y de 6 a 7 2. Esto entonces es lo que conocemos como una tabla de distribución de frecuencia. Esto permite visualizar mucho más fácilmente los datos. Sin embargo, hay información que se pierde. Obviamente si lo tengo solo la tabla de frecuencia, entonces hay muchos datos que pierdo, pero los tengo condensados. Por un lado son más fáciles de visualizar, por otro lado hay información que se pierde. Vamos a ir viendo estos detalles con los distintos datos que vamos a ir analizando. Aquí podemos ver que el intervalo de mayor frecuencia, la clase de mayor frecuencia es la clase de 4 a 5, los datos, hay 12 datos en esa clase, y los de menos frecuencia es la clase del 1 a 2, que hay un solo dato. Fíjense que aquí no tenemos problema, los datos están, acuérdense, tienen un decimal y no coincide el extremo de la clase, pero hay que estar pendiente en el caso de los extremos de clase. Por ejemplo, aquí esta clase pudiéramos decir que el número 1, si aparece el número 1, lo incluimos en esta clase, en la primera clase. Pero si un dato es 2 o 2.0, por ejemplo, pues los datos en el caso tenían un decimal, entonces los incluiríamos en esta clase, porque esto es un intervalo cerrado en 1, abierto en 2, o sea, cerrado del lado izquierdo y abierto del lado derecho. Así como agrupamos los datos en este caso. Si yo construyo ahora una gráfica de barras de esta tabla de frecuencia, obtengo lo que llamamos un histograma. Este sería el histograma de estos datos. Nuevamente, los software como Minitab o Excel directamente de esta tabla construyen directamente el histograma. Entonces fíjense que el histograma lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en principio no es más que un gráfico de barras de esa tabla de frecuencia que teníamos antes. Aquí están los datos entre 1 y 2. Aquí el punto medio entre 1 y 2 justo es lo que llamamos la marca de clases. 1,5, 2,5 son las marcas de clase, y la altura de estos rectángulos de estas barras son justo la frecuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, como habíamos dicho, entre 4 y 5, esta clase tiene una frecuencia de 12. Bueno, aquí les traigo otro ejemplo. Estos son los datos de espesores de pared de un tanque de acero inoxidable. Hay una colección de 100 datos. Imagínense que se hizo una cuadrilla y se midieron con ultrasonido 100 espesores de pared del tanque. Entonces es un ejemplo que se los dejo para que ustedes lo trabajen. Estos datos están en un archivo Excel que se le está dando, y aquí les adelanto algunos cálculos. Por ejemplo, aquí esto es un ejemplo tomado con 14 clases, una clase que va de 17,4, 17,8, 17,8, 18,2. Esto corresponde a un 0,4 el tamaño de las clases. Y bueno, se toman entonces las clases con una anchura de 0,4 milímetros y se construye la tabla de frecuencia. En este caso pudiéramos también incluir, se suele incluir la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Fíjense cómo quedaría la tabla. Bueno, en este caso es bien sencillo porque adrede se tomaron 100 datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frecuencia acumulada, como son 100 datos, aquí sería 4 entre el número total de muestras por 100, pero como son 100 siempre coincide 4%, 5%, y la acumulada es cuánto se ha acumulado para este rango. Entonces aquí sería 3, la siguiente es 3 más 4, 7, 7 más 5, 12, etcétera. Y esto luego entonces se construye el histograma. En los software estadísticos hay dos típicos. Bueno, la idea es que en este curso ustedes seguramente todos manejan el Excel y puedan usar el Excel, entonces automáticamente maneja esos datos. Hay otros software estadísticos que el que tenga algún software o quiera, por ejemplo, esté interesado en Minitab, se les puede suministrar, ¿no?
interesante lo que decía los extremos de la clase. Por ejemplo, si usa Excel, implica que los valores, por ejemplo, si es en la clase 17,4, 17,8, entonces los valores son todos mayores de 17,4 y menores o iguales a 17,8. O sea, el igual está en el extremo derecho. En el caso del Minitab es lo contrario. En el caso de otros software que ustedes usen, entonces deben chequear eso. A veces, para evitar esos inconvenientes del extremo de clase, es decir, si mi extremo de clase es 17,8, ¿qué pasa si un dato es 17,8? ¿Dónde lo coloco? Entonces fíjense que dependiendo del software que use, lo va a colocar en un sitio o en otro. Entonces a veces es más fácil darle simplemente tomar otras clases con más decimales. Pues, si mis datos están con un decimal, entonces yo tomo las clases con dos decimales, entonces ya ningún dato, va a estar en uno de los extremos. Como dijimos, un histograma es la representación gráfica de esa tabla de frecuencias. Y se usa entonces para mostrar la forma en que se distribuyen los datos en una variable, muestra la posición, la dispersión, la simetría, identifica la envolvente. Uno puede ver cómo los datos, una curva envolvente que contenga los datos, y más adelante vamos a ver que eso va a definir lo que sería la distribución de los datos. Por ejemplo, en el caso de los datos de los espesores de pared del tanque, esto sería el histograma. Por ahora, bueno, vemos estos valores de media y desviación estándar de los datos. Todavía he analizado ese tipo de estadísticos, pero este sería la distribución. Si yo mentalmente yo puedo trazar una envolvente de estos datos y ver que, fíjense, por ejemplo, las frecuencias más grandes se encuentran en los datos que están entre 18,6 y 19 milímetros, al igual que 20,2 y 20,6 milímetros. Posteriormente vamos a ver que esto es interesante. Por ejemplo, uno esperaría de esto una distribución simétrica. Vamos a ver que yo esperaría de estos datos una distribución normal, pero fíjense que los datos se acumulan, tienen como una distribución alrededor de estos valores 18,6 y 19, pero también alrededor de estos. Entonces uno puede ver qué significa ese tipo de comportamiento y puede hacer análisis sobre ese comportamiento. Bueno, el histograma y su envolvente nos puede dar una idea de cómo identificar la distribución que subyace y cómo se están comportando los datos. Fíjense, pudiera ser exponencial, valores, frecuencias muy elevadas a la izquierda y luego van disminuyendo. Bimodal, fíjense este bimodal que tiene dos valores en los cuales la frecuencia es bastante alta. Normal, que es una distribución que vamos a estudiar mucho, que es totalmente simétrica con respecto a los valores de la media. Sesgada a la derecha o sesgada a la izquierda. Veamos ahora gráficas de puntos. Esta es una herramienta que está presente en la mayoría de los software para analizar datos. Los gráficos de puntos es bien sencillos para manipular datos, un número pequeño de datos. Por ejemplo, aquí están los datos de los 100 espesores del tanque, de pared del tanque, y no hacen falta colocar las clases, sino que en cada valor se coloca un pequeño punto. Esto lo hace automáticamente el software y uno puede visualizar acá ciertas cosas de los datos sin hacer el histograma. Puede ser una herramienta interesante para número pequeño de datos. Por último, vamos a ver las gráficas de tronco y hoja, que también para número pequeño de datos simulan lo que sería un histograma, pero sin perder información. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la idea es seleccionar uno o más dígitos para los valores de los troncos y el resto de los dígitos se convierten en las hojas. Vamos a ver esto, ¿no? Listamos los valores, se registran las hojas para cada observación y se indican las unidades para el tronco y las hojas. Vamos a verlo con un ejemplo tal vez más sencillo. Valores
muy pocos valores acaban. Veámoslo, por ejemplo, si tenemos unos datos observados que son 9, 10, 15, 22, 9, 15, 16, 24 y 11. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, colocamos en este caso los troncos, los valores, fíjense, son de un dígito y de 2 dígitos. Entonces pudiéramos tomar las decenas. Aquí sería, podemos tomar 0, 1 y 2 como el primer dígito, o sea, la unidad de decena, y los tomamos como tronco. Entonces el número 9 sería el correspondiente al tronco 0 y la hoja 9 sería 0, 9, aparece otro 9 por acá, 9, después aquí colocamos unidad de decenas, entonces estaría el 11, el 10, 15, 15, 16, la unidad de decena como el número 2 sería el 22 y el 24. Entonces fíjense que aquí estamos colocando todos los datos, pero sin perder información, y esto, si lo ven, está así en forma horizontal. Si yo girara esto mentalmente en 90 grados hacia la izquierda, no es más que un histograma, el histograma de estos datos. Me da idea que el mayor número de valores están alrededor de esta clase. Esto sería una clase, ¿no? Que sería, aquí la clase sería de 0 a 9, de 10 a 20, de 20 a 30, serían las clases en este caso, ¿no? Pero no se pierde la información. Fíjense, ahí están todos los valores contenidos en el diagrama de tronco y hojas, a diferencia del histograma que te dice cuántos valores hay en la clase, pero no cuáles. Aquí dice cuántos y cuáles, pero siempre y cuando sean pocos valores. Podemos, como resumen del tronco y hojas, bueno, vemos que identifica valores típicos, me sirve para identificar valores típicos, también extensiones. Si hay valores muy alejados, los puedo visualizar. Cuando hay presencia de brechas, la asimetría puedo analizarla también, puede visualizarse, el número y posición de los picos y la presencia de valores extremos también. Entonces es un diagrama este diagrama de tronco y hojas da bastante información, y insisto, es muy útil cuando los valores son, el número de valores es pequeño. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.